empezar el taller pidiendo nuestros deseos. Y para pedir nuestros deseos los vamos a pedir a las bolas de dragón. No sé si conocéis la serie. Entonces, bueno, en este caso al dragón sagrado le podemos pedir con las 7 bolas mágicas, pues unos deseos. Es verdad que normalmente es un deseo, pero aquí hoy os vamos a pedir que pongáis vuestros 7 deseos que os gustaría tener en vuestra vida. ¿Por ¿Qué orden 7 de cosas prioridad? deseáis en vuestra vida? Vale. ¿Por orden ¿Qué de... 7 cosas Por orden de deseáis prioridad, en si vuestra quieres. vida? ¿Vale? ¿Qué 7 cosas deseáis en vuestra vida? Cosas. Da igual. A Cosas, corto, a corto, emociones, a corto. personas, objetos, acciones, todo vale. Lo primero que se os venga a la cabeza. Y vais a poner una por cada Hombre, bola de pues una dragón. peligro. ¿Vale? Cada bola de dragón tiene una. ¿Vale? Así que unos minutitos para que lo pongáis. Yo como buen friki y coach friki, pues me he puesto mi sudadera de Dragon Ball. ¿Vale? Que la serie Yo ya le he pedido mi deseo al dragón, entonces bueno, me lo tengo que poner. En este vídeo tengo que salir con la sudadera de dragón. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Sí? Y si lo tenemos todo, no pasa nada, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Cori, para ti, ¿qué es la felicidad? tiene mucha relación con los 7 deseos, con los 5 en este caso, no me ha hecho falta pedir 7. Con tus 5 deseos. Con los 5 deseos. ¿Y para ti qué es? ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Los digo? Sí, claro. No, para ti, ¿qué es la felicidad? Tú di lo que tú quieras. Yo diría que, relacionándolo con lo que he puesto al fin y al cabo, serían principalmente 2 cosas: independencia emocional e independencia económica. Muy bien. Independencia emocional y económica. ¿Y para ti, José Antonio? ¿Qué sería? ¿Qué es la felicidad para ti? Para mí es ser más autosuficiente yo por mí mismo. Ser más autosuficiente. Sí, que no dependa, como él dice, ni emocional ni económica, que no dependa de nadie, que conmigo mi mejor amigo fuera yo, no me hiciera falta nadie. Pues sí. Vale. ¿Por qué dices Sandra? ¿Qué ha pasado ahí? Dice Sandra. Porque ¿Por qué? me acuerdo de... ¿De qué te Me acuerdas? acuerdo de un taller grupal intensivo donde la independencia y donde sea tanto lo de la independencia económica y emocional, al final te agarreaba el que eras más dependiente que independiente. O sea, es que no sé, bueno, sí, espérate, que lo voy a explicar. es que me está haciendo, como llevo unos días, como tú ya sabes. Venga, me céntrate, suena. Sandra. Céntrate. No, Vente para acá y explícale a Cori que la felicidad. Yo explico. O sea, que tiempo atrás ha salido un vídeo ahora mismo. Pues cuando... Explícaselo. Explícamelo. Voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Claro. Cuando tú deseas la independencia emocional y la independencia económica o la independencia de lo que sea, al final te crea más dependencia. En el sentido de que estás rechazando el ser dependiente. Y el hecho de tú rechazar algo, lo que hace es que te viene más eso que rechazas. Es que no sé exactamente, ¿verdad? Te he entendido perfectamente. ¿Y para ti qué es la felicidad? Para mí, verás, la felicidad está, para mí mi felicidad está dentro de mí, pues con el día. Mira, hoy por ejemplo no iba a venir, yo no iba a venir. O sea, otro que no Sí. iba a venir. No, porque yo iba a decir ayer que iba a venir. Vale. ¿Vale? Yo no iba a venir porque yo estoy con una lumboseática y está la víctima, ¿no? En parte. Y entonces pues... Tu yo víctima, ¿quieres Sí, decir? mi yo víctima. Y Para entonces, que te pues, entiendan quién te ve. Tú pones de mí. mi yo víctima en el sentido de que como me dolía y de estar tantos días encerrada, como el médico me decía, de reposo, pues llegaba un momento yo me iba a volver loca porque soy más inquieta, ¿no? Y entonces dije, yo no voy. Si me preguntan qué me pasa o preguntan por mí, pues digo que estoy muy mal, que me duele mucho. Y hoy pues me levanté con total contrariedad. Se la salió el sol y digo, uy, qué bonito día. Vamos a llevar, me lleva el niño. O sea, disfruté del día. Y por mucho que dudara de venir o no venir esa víctima, que le dije, mira, amiga, ego, vamos a hablar. Vamos a compenetrarnos, que no pasa nada, vámonos.
Que nos sentimos estupendamente, pues ahí nos quedamos. Que no nos sentimos bien y nos peleamos, pues ya vemos lo que hacemos y lo hablamos después por la noche. Y entonces pues me he venido y entonces estoy aquí. Entonces la felicidad es el dejarte, para mí es el dejarme llevar el día, que hay tantísimas cosas con las que soy feliz, simplemente fíjate tú, por ver el sol. Ya desperté de otra manera, con otra actitud, el llevar a mi hijo y sonreír ya era otra actitud, el ver los árboles, que el aire me diera, ahora mismo él está aquí, el poder explicar que alguien pueda entender lo que crea que pueda entender, el hecho de ponerme aquí pues, también, porque llevaba unos días tonto y entonces pues para mí me sirve de que coño estás haciendo, que eres capaz de todo lo que te propongas, así que déjate de tontería y de milonga y sigues para adelante. Muy bien. Qué bien. Pues estupendo. Tenemos ya los deseos, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Pues vamos a empezar con la parte expositiva del taller, de la felicidad. Como sabéis, siempre nos gusta irnos a la etimología de las palabras para ver el sentido con el cual se creó ese concepto. Siempre recordamos que el concepto, las palabras, al fin y al cabo, son simplemente palabras. El sentido se lo damos las personas. Por lo tanto, una palabra nunca puede identificar realmente ni a una persona ni a un estado emocional. Como mucho se puede asemejar a lo que tú, con palabras, quieres explicar, a cómo te sientes o lo que sientes o cómo sientes que eres, porque son los demás, ¿vale? Pero es importante que nos demos cuenta de eso, de que el concepto lo creamos nosotros, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque cualquier concepto que digamos está supeditado siempre a el punto, al nexo en común en el que en cada taller os queremos exponer y transmitir, que es para nosotros, desde este punto de partida de diálogo interno, ese concepto, ¿vale? Simplemente para tener un punto de consenso, ¿vale? Bien, pues como sabéis, pues eso, tirando de etimología, que realmente de la RAE también se extraen cosas muy interesantes, pero sí nos gusta irnos a la etimología para saber el origen de las palabras, ¿no? Y en este caso, felicidad se componía de Félix más taz, ¿vale? Que era algo así como la cualidad de amamantar lo fértil y lo productivo. Fijaos qué curioso. Refiriéndose a que tú eras dichoso en abundancia cuando extraías lo productivo de aquello que te estaba ocurriendo en el momento. Claro, eso después es verdad que se llevó para las cosechas y para otros tipos de situaciones, pero el origen real de la propia palabra, del propio concepto, era ese, era, digamos, extraer, como la conexión del niño con la madre, ¿no? Extraer lo que nutre al niño desde la madre, ¿vale? Y es muy interesante que veamos ese matiz, ¿vale? Porque realmente en nuestra vida podemos extraer siempre algo. Es de hecho muy interesante hacer un nexo de unión con, por ejemplo, el miedo. Aquí siempre hablamos del tema del miedo. Claro, desde un punto de vista dual, no podría ser feliz si rechazo el miedo, por ejemplo. Sin embargo, si nos quedamos con este concepto y extraigo un entendimiento del miedo, entonces puedo ser feliz incluso si tengo miedo. Entonces estoy extrayendo lo productivo del miedo. Ya estoy cambiándole el significado a la palabra. Sin embargo, si rechazo el miedo, ya no puedo ser feliz porque no le puedo traer algo productivo. ¿Entendemos? Entonces, se trata de yo aprovechar toda la situación y no rechazar nada. Si realmente extraigo algo algo sobre mí, sobre mi momento, sobre lo que estoy viviendo, siempre puedo ser feliz porque siempre voy a extraer algo provechoso de eso. ¿Entendemos? Entonces, toda la situación al final siempre es aprovechable. El problema es que estamos siempre en un punto de vista muy dual, pensando que hay cosas que no me puedo permitir sentir o pensar, o que hay elementos o personas que no puedo tener en mi vida y que si las tengo, no puedo ser feliz. Desde ese punto de vista nunca puedo ser feliz porque nunca puedo tener algo provechoso porque hay elementos que si están, ya no puedo conseguirlo. Pensando que esos elementos son los que me dan la felicidad o no. Cuando ya sabemos que realmente la felicidad es un estado interior, que no me lo pueden dar cosas externas ni personas externas. Es algo que yo puedo vivir en cada instante realmente si no rechazo nada. En el momento que rechazo y no puedo extraer lo productivo de cualquier situación, entonces es cuando surge la infelicidad. Cuando rechazo cosas en mi vida o personas o situaciones, o a mí mismo, que siempre surge, como sabemos, de una incomprensión interior, después se refleja afuera. Pero el origen siempre está en una incomprensión interna, en algo que yo rechazo en primer lugar en mí mismo y como consecuencia rechazo también en los demás. Y de ahí precisamente es de donde nos da el ser libre.
¿vale? En este punto, justo que está contando Dani, tendríamos la opción de ser libres. ¿Libres por qué? Porque aunque ocurran determinados hechos, circunstancias, yo puedo decidir, yo puedo gestionar esas circunstancias. Pero, ¿qué ocurre cuando esas dificultades o inconvenientes son un lastre para mi propia vida? Pues que ya mi libertad me la estoy cohibiendo yo a mí mismo, me estoy sesgando mi propia libertad, ¿vale? Por eso ponemos libres de dificultades e inconvenientes. Pero si esas dificultades o esos inconvenientes al final quiero que no estén en mi vida, porque son mis enemigos, que me impiden ser feliz, ¿qué es lo que denota? ¿De qué es lo que me va a dar en consecuencia? La infelicidad. Estaré en contra de lo que creo que me hace feliz, sin darme cuenta de que nada externo me va a poder ser feliz. Antes de empezar la sesión, Cori me decía, muy interesante la figura del dragón porque en Oriente se representa como algo bueno y en Occidente como algo negativo, como algo malo con lo que hay que luchar, ¿no? La representación del ego, ¿no? Aquí en Occidente sobre todo, ¿no? Claro, realmente desde el punto de vista de lo dual, precisamente de quedarme con el concepto de bueno o de malo, siempre va a haber parte de la sociedad que lo va a rechazar y parte de la sociedad que lo va a querer atraer. Cuando la clave está en que no lo veamos ni como bueno ni como malo. Como a nosotros mismos y como a las demás personas. Cuando no rechazo, sino que comprendo lo que me estás diciendo, entonces ya no hay nada que tenga yo de lo que cuidarme, sino que tengo que comprender por qué tengo esa visión de ese concepto, de esa persona o de mí mismo. Si le doy una comprensión a eso, al final ya no sirven calificativos, porque lo que consideraba malo resulta que me da la posibilidad de saber quién soy o quién no soy, o que puedo ser quien yo quiera ser realmente. Más allá de conceptualizarme, me libro de conceptos realmente. No tengo que ponerme una etiqueta. Más libre soy, porque no rechazo nada. En el momento que le pongo el calificativo de bueno o malo, siempre voy a querer atraer algo y rechazar otras cosas. Y siempre voy a estar en la comparativa constante de lo que es adecuado en mi vida. La vida es una oportunidad para el que vive, pero será un lastre para el que intenta sobrevivir en ella. Y esa es la clave. ¿Queréis vivir en la vida o queréis sobrevivir? Porque creéis que esto es lo que os impide vivir. Pues la vida lo incluye todo. Momentos de tristeza, de alegría, de diversión y de aburrimiento. ¿Vale? Pero sobre todo se trata de que tomemos una actitud de responsabilidad con respecto a nuestra propia vida. El problema es que siempre es más cómodo culpar a los demás de mi situación. Culpar a la vida, culpar a las circunstancias de que no puedo porque no me lo permiten. No es cierto. Es una posición cómoda que queremos coger para así no ser responsables y decir que es que no puedo porque es que las circunstancias son las que son. Cuando realmente yo soy el que está provocando realmente esas circunstancias, porque es mi percepción en el momento. Todo depende de percepción, como lo que decíamos de la etimología. Para mí a lo mejor significa hoy la felicidad una cosa y mañana significa otra. Dependerá de mi percepción y de mi momento. Cuanto más vuelque la responsabilidad externamente, mayores metas voy a marcarme para conseguir lo que creo que no tengo. Cuanto más me permita vivir todo lo que se me presente en la vida, más libre voy a ser y menos cosas voy a rechazar, y sobre todo menos me voy a rechazar a mí mismo, y como consecuencia más libertad me voy a permitir de hacer lo que realmente quiero hacer y de ser quien realmente soy. Aquí lo que pasa es que ya tenemos cogido un vicio. Hemos cogido un vicio desde la creencia de lo que es la felicidad y de lo que supone ser feliz. Que cuesta mucho salir de ese vicio, porque escucháis esto, pero cuando ocurre algo en vuestra vida que os supone una dificultad o un inconveniente, lo primero que os pasa por la cabeza es: qué mierda que me ha ocurrido esto, a ver cómo me quito esto de en medio. O qué culpable soy, porque claro, en el fondo la culpa porque lo he hecho yo, o porque lo he hecho yo. De hecho, bueno, las redes sociales es un foco de eso. No digo que esté en contra de ellas, digo simplemente que si nos metemos en las redes sociales podemos ver la amargura de las personas infelices que están en contra de lo que supuestamente es su enemigo, sin darse cuenta de que lo único que están haciendo es escribir cómo se sienten internamente. ¿Vale? Y eso es una reflexión importante, porque os invito a que en el último mes miréis el historial de amigos íntimos que tengáis de WhatsApp o de Facebook o Twitter y veáis lo que vosotros mismos habéis escrito e intentad ver que todo lo que está escrito en esa red social os lo estáis diciendo a vosotros mismos, porque el único inconveniente o problema en vuestra vida es la creencia de lo que creéis que sois. Totalmente.
Es que cuando has dicho lo del WhatsApp, en esta semana me ha pasado eso. ¿A quién Y he llorado más. No, he llorado más que un tonto. He llorado más que un tonto porque me he leído, porque me decía la persona, léete. Cuando pasen unos días, léete. Madre mía, me leí. Y me dije cada barbaridad a mí misma, que es que vamos, que mi peor enemigo en esos días de esos textos que yo escribía, era yo, a mí no me hacía falta nadie, ¿eh? Claro. Es que ni el mismo demonio venía y me ponía peor. Pero Y eso yo decía, siempre madre mía. está por el mismo foco, porque creemos que tenemos que ser algo que no somos. Sí. La vida es mucho más sencilla de lo que creemos. Estamos empeñados en tener que ser de un modo concreto. Tenemos que ser nosotros, punto. ¿Quiénes somos nosotros? No lo sabemos. Nuestros actos hablarán por nosotros. Porque si yo hablo antes de actuar, lo que estoy diciendo simplemente es ser un falso en mi vida. Por lo tanto, dejemos la falsedad, dejemos la creencia de que tenemos que ser alguien y aceptemos que somos uno más, porque el que tenemos enfrente es igual que nosotros. Que al final no nos damos cuenta de que lo que hacemos es que nuestro propósito de vida sea ser un infeliz en mi vida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque intento luchar con una parte de mi vida, con una parte de lo que creo que es malo fuera de mí y en mí. Porque todo lo que veo fuera de mí que no me gusta son matices que internamente no acepto en mí o en roles de mi pasado. ¿Vale? Esto tiene mucho que ver con el tema de no paso a la acción hasta que no considere que esté bien. Cuando realmente no voy a estar bien hasta que no comience la acción. O sea, es el pez que se muerde la cola. No, es que yo no estoy avanzando porque todavía no me siento como se supone que me tendría que sentir cuando estoy feliz. Claro, asociamos felicidad a un estado concreto positivo. Si no mantengo ese estado positivo en mi vida durante todo el tiempo, no estoy siendo feliz. Entonces no puedo dar un paso porque todavía no soy feliz. Es que eso no existe. La vida se compone de todos los estados y la felicidad contempla también la tristeza. El problema es que pensamos que la felicidad es simplemente mantener un estado eufórico constante y eso es agotador, Claro. realmente. Para algunos, la felicidad será sentirse seguro, estar tranquilo. Para otros será sentir alivio, porque el miedo está lejos, o el problema se han ido, o de momento no me toca, ¿no? Por eso también, oye, es verdad, ¿no? Las vacaciones un poco como, bueno, ahora ya los problemas del trabajo, hasta que no vuelva de vacaciones, no los tengo que abordar. Eso es un alivio. O también será euforia, creer que no soy feliz hasta que no me sienta eufórico, digamos en una nube, ¿no? En un grado de éxtasis, ¿no? En el nirvana, ¿no? Espiritual, ¿vale? Pues es lo mismo, al fin y al cabo, ¿vale? Son al final conceptos que yo deposito fuera de mí, que son simplemente estados efímeros que no van a perdurar mucho tiempo cuando se den, simplemente son estados por los cuales voy a pasar, y yo querré que se anclen en mi vida, querré no ser un humano. Tiene que ver mucho con el concepto que cogemos en la infancia de lo que es la felicidad. Los conceptos que vemos en películas, en cuentos, en nuestro entorno, que nos transmiten de alguna forma, ¿no? Pues el concepto de que para ser feliz pues tienes que tener un trabajo estable, tienes que tener una pareja, pues el hogar montado, la casa con el perrito, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que siempre hablamos, ¿no? Que no, que Los ya es el cánones. gato también. Es verdad, ahora ya es el gato, está por ahí. Realmente son cánones que nos montamos y que creemos que tenemos que alcanzar para poder ser felices, pero son todas cosas externas, si os dais cuenta. Nosotros que hemos hecho ya tantísimos talleres y tantos cursos, nos han llegado ya muchísimas personas, no sabéis cuántas, que dicen que han conseguido todo eso. Todo lo que se supone que deberían de conseguir para ser felices, la casa, la familia, la pareja, que lo tienen todo, y que no saben por qué no se sienten felices. Claro, ¿cómo te vas a sentir feliz si es un concepto? No De puedes hecho, ser feliz. muchas veces lo decimos, el mayor índice de suicidio son personas que han obtenido una gran riqueza en un periodo de tiempo muy breve. Espérate, voy a quitar la lotería. No te vayas a suicidar, ¿no? No, ya se la has pedido al dragón, ¿eh? No, si te toca repártela y así sigue viviendo. Qué buena opción, buena opción. Al final será la contraposición entre lo natural y lo impuesto. Estaré en una disyuntiva de que rechazaré lo natural para creer que necesito algo impuesto y me lo impondré además, ¿vale? Y de aquí sale la propia espontaneidad. Las personas creemos que hay personas buenas y malas, porque creemos que por naturaleza somos o buenos
o malo, sin darnos cuenta de que todo eso es simplemente una creencia, una construcción de la personalidad del individuo que a medida que va viviendo su vida va adquiriendo un rol según le conviene, según también su incomprensión, ¿no? Lo que le ha hecho sufrir en el pasado, ¿vale? Entonces, bueno, al final es rechazar lo natural para intentar imponerme algo, y por ende lo impondré a los demás. Volvemos a las redes sociales. ¿Cuántos mensajes hay de vamos a recoger firmas para tal cosa? O los típicos mensajes de qué egoísta es la gente, yo he ido a tal sitio, bueno, echando simplemente siempre, ¿no? Balones fuera. Al final, ese desgaste, el único que lo sufre es la persona que lo escribe y los que participan, al fin y al cabo, porque son personas que se identifican con su guerra interna de forma focalizada externamente, ¿vale? Pero al final, esa persona desde su orgullo, desde su prepotencia, desde su ira, lo único que está haciendo es carcomerse por dentro, o sea, comerse y enrabitarse internamente, ¿vale? Porque está esa lucha interna, es decir, todo lo aquello que censuro externamente en el fondo es una parte que considero que tengo que eliminar de mí. Cuando estoy realizando esas acciones me siento un poquito más cerca del ideal que mi mente se ha marcado. Pero claro, ¿qué ocurre? Que no estoy constantemente haciendo ese tipo de acciones, sería agotador o no tengo los recursos para poder hacerlo. Entonces, siempre llegará un momento en que me censuraré a mí mismo porque no estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer para ser una buena persona, por ejemplo. Entonces, esa lucha está latente. Sí, la defiendo en el momento que estoy haciendo algo, pero llegará un momento en el que no la haga y que me culparé a mí mismo por ello y caeré y pensaré que soy una mala persona y que no lo estoy haciendo bien. Y por lo tanto no puedo ser feliz porque no estoy haciendo lo correcto. Y ese es el bucle en el que estamos siempre constantemente, queriendo alcanzar un ideal que está solamente aquí y que estamos asociando desde una infancia que no hemos llegado a comprender. Un claro ejemplo de cómo despreciamos y menospreciamos la naturalidad es cuando en un momento de nuestra vida, pues ya sea un hijo, un sobrino, un niño, al fin y al cabo, nos dice algo que decimos, uy, ¿cómo me ha podido decir eso? ¿Qué sabiduría, ¿no? O qué grandeza lo que acaba de decir. Porque es la grandeza de la sabiduría de la ignorancia de la teoría. Es simplemente la sabiduría de la espontaneidad. El sabio no es el que sabe más teoría, sino el que sabe vivir su vida. Al fin y al cabo, esto como muchas veces hemos dicho, que más da que alguien cocine lasaña, que a lo mejor otro sin saber la receta de la lasaña, cocina algo que es similar. Da igual. La clave es que cada uno nos permitamos expresar nuestra naturalidad, lo que es nuestra esencia, ¿sí? Yo quería preguntar una cosita referente a lo que tú has dicho, ¿no? Cuando has dicho que ha venido muchísima gente a vuestros cursos que ya lo tenían todo, se han casado, han tenido hijos, trabajo estable, perro, gato. Sí. Quizá podría ser porque, claro, tener todo eso no es negativo, ¿no? Quizá es aceptar que pueden vivir con eso y pueden ser espontáneos, ¿no? Es que realmente no es que sea positivo o negativo, el problema es que él lo ha construido en base a algo que cree que necesita. Claro, pero ya lo tiene, ¿no? Vale, pero ahora él tiene que darse cuenta de si realmente lo ha construido porque ese es su camino para, o sea, la expresión de lo que él es, o realmente está fomentando una máscara aún mayor. Al final, cuando yo tengo los objetivos que creo que me van a dar la felicidad, me seguiré encontrando igual de vacío cuando los tenga. Y ahí me daré cuenta de esto que estamos hablando, me daré cuenta de que ese objetivo no me iba a dar la felicidad, sino que era precisamente una trampa que yo mismo me impongo para no tener que ser yo en mi vida. Claro. Sí, Realmente, pero en ese punto, no, si esa persona llega a ese punto, tampoco decía, pues es que abandono a mi hija, África, abandono con un respecto trabajo, a eso, pues puede seguir así, no igual hay una feliz, respuesta ¿no? concreta, ni correcta tampoco, es que dependerá de cada caso. Hay personas que, oye, realmente, aunque el sol haya construido por eso, realmente ama a esa persona, se compenetra, tienen una conexión y puede seguir con eso. Y habrá otras que no, es que no hay una hoja de ruta a seguir. Tienes que darte cuenta que lo mismo que el objetivo no te da la felicidad, eso que has forjado creyendo que te iba a dar la felicidad tampoco es el inconveniente para ser feliz. Digamos que depende de la persona, ¿no? No depende de la persona, depende simplemente de la sinceridad y de la voluntad real que esa persona quiera tener consigo mismo. Únicamente consigo mismo. Porque muchas personas creen que ya no quieren a alguien y en verdad lo que tienen miedo es a que los quieran, a que le hagan daño y lo dejen. O sea, muchísimas de las rupturas que se dan son personas que se aman. Pero el miedo a que la otra persona le sea infiel o lo deje, le hace tomar la iniciativa de ser yo el que te dejo a ti, porque así no me siento rechazado.
al final eso es una creencia también por miedo. Y es de lo que estamos hablando. Al final nada me da la felicidad ni nada es el problema que me impide ser feliz. ¿Vale? Simplemente soy yo el que internamente puedo aceptar lo que soy, quién soy, o no. ¿Vale? Cuando hay una persona que se acepta internamente, es que no tiene que cambiar realmente nada de su realidad. Es su realidad interna la que está distorsionada, no la externa. La externa, por ende, la distorsiona. ¿Vale? De hecho, cuanto más estás en ti, menos rechazas cualquier cosa, es lo que estábamos diciendo. Si hay algo que no, es que ahora me he dado cuenta de que esto lo he hecho por esto, lo rechazo. Estamos otra vez en lo mismo. O sea, te estás queriendo echar arena en toda tu vida porque consideras que hay algo que has hecho mal. Entonces estás volviendo a cometer, digamos, el mismo error. Lo que pasa es que para el individuo que no quiere atreverse a vivir la vida, es más cómodo ver lo que me impiden vivir esa vida de forma plena. Porque así yo estoy pues escurriendo el bulto. Estoy siendo el pasota en la vida. En vez de vivir la vida, aunque conlleve a veces emociones negativas. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a ver, en este caso hemos hablado de esa parte, vamos a ver exactamente qué formas qué caminos, digamos, de felicidad podemos obtener. ¿Vale? En este caso, la felicidad puede ser en base a algo externo, a lo que podríamos denominar como logros, ¿vale? Es decir, muchas personas sienten la felicidad cuando logran y obtienen algo. Han conseguido ser alguien en la vida, han conseguido hacer algo que creían que era imposible que hicieran, han querido conseguir siempre o tener algo siempre en su vida y de repente lo han conseguido. En ese instante, en ese momento, esas personas sienten un tipo de felicidad, ¿vale? Por eso muchas personas se marcan el camino de obtener el éxito en su vida. Ese sería el camino del logro, ¿vale? Al final, el éxito, el logro, en mi apariencia, en mi rol, en mi propia personalidad, el ser una buena persona, eso muchas veces es un logro. Muchas personas se enorgullecen de ser buenas personas. Para ellos ese camino es un logro, ¿vale? Por otro lado, lo material o espiritual, lo que he acabado de decir, tener algo, poseer algo, me da una cierta felicidad, y creer que me tengo a mí mismo en mi yo espiritual también me da una felicidad, ¿vale? A las personas, cuando tengo sentimientos de amor, de que me quieren, o tengo una relación con alguien, ¿vale? Eso también es un logro muchas veces. O un logro físico, en este caso hablamos de placer, obtener un placer físico. Puede ser a través del sexo o de cualquier otra actividad que me dé placer, ¿vale? También enfocado y enlazado con la salud, ¿vale? Ese sería el camino del éxito, del logro. Bien, ¿lo habéis comprendido, no? Sí. Pues lo que os voy a pedir ahora, antes de pasar al segundo camino, es que de los 7 deseos que le habéis pedido al dragón, ubiquéis en la parte de atrás, en la parte que pone logro, todos los que tienen que ver con este camino. Cosas que habéis logrado o conseguido o estáis ya a puntito de conseguirla y os sentís felices de ello, ¿vale? Si no hay ninguna, no ponemos ninguna, ¿vale? No tiene nada que ver con las bolas, ¿no? Sí, claro. Ah, que sí. Es lo que hayas escrito. Pero son los deseos, es porque Por lo ejemplo, deseo porque no lo tengo. Ana Mari, sí, claro, o que quiere seguir manteniéndolo. Hay personas que a veces pueden poner, Sí. pues seguir teniendo la salud que tengo. Sí. O sí, Vale. o que seguir teniendo los seres queridos que tengo. Exactamente, Sí. las personas que me quieren. Ahí sois vosotros los que tenéis que ver si son deseos de cosas que no habéis logrado o deseos que ya en el simple hecho de escribirlo y ver que estáis a puntito de conseguirlo, ya lo veis como un logro cercano. Si no hay ninguno, no lo ponéis, ¿vale? Simplemente lo escribís en la parte superior donde pone logro. ¿Ok? El segundo camino, lo que denominamos las expectativas, lo anticipatorio, ¿vale? Es decir, me da felicidad anticiparme a determinadas expectativas o hechos o situaciones que pueden ocurrir, ¿vale? Eso me da, ya sean en acciones, en objetivos o en estados, eso me da una cierta felicidad el pensar sobre ello, el pensar que voy a hacer determinadas acciones, el pensar que voy a realizar y llevar a cabo determinados objetivos, que ya lo he pensado, que lo he tenido sopesado ahí, o simplemente el simple hecho de estar feliz porque ahora estoy construyendo mi futuro. Eso también sería una expectativa, ¿vale?
O incluso mi propio estado a nivel personal. Me voy a poner el propósito de estar mejor conmigo mismo, de tener un equilibrio emocional conmigo mismo. Eso es una anticipatoria, una expectativa que me marco con respecto a mi estado emocional. Pues lo mismo, si en el dragón tenéis algo vinculado a ese camino de la felicidad, lo escribís en la parte donde pone propósito. El siguiente camino de la felicidad, el recuerdo. Es decir, me siento feliz cuando recuerdo hechos, situaciones, personas que he tenido en mi vida. Incluso esa añoranza que me da el pensar sobre eso, a veces es un alivio o un refugio de sentirme mejor conmigo mismo, de sentirme más feliz conmigo mismo, ¿vale? Pues ese sería el camino del recuerdo, ¿vale? El camino del recuerdo también incluye el sentirme feliz al tener determinados sueños, o incluso la felicidad que se siente, si es que la sentís, cuando pues tenéis una especie de equilibrio y tranquilidad, por ejemplo, meditando o haciendo una actividad concreta de digamos, relajación, ¿vale? Pues eso sería el camino del recuerdo, es decir, no hago realmente nada, pero me siento muy bien, muy en paz conmigo mismo al pensar sobre eso, ¿vale? Pues los que hayáis marcado algo, algún deseo que tenga que ver con ese camino, lo ubicáis donde pone recuerdo, ¿vale? Y el último camino de la felicidad es lo que podríamos llamar el camino de la espontaneidad, ¿vale? De lo simple en acción, es decir, aquello que hago y a lo mejor no le presto ni atención, pero me siento feliz cuando lo hago, aunque no esté pendiente de hacerlo, ¿vale? O de serlo, ¿vale? Pues todo lo que hayáis pedido que tenga que ver con la espontaneidad, si es que hay algo, pues lo ponéis donde pone espontaneidad, ¿vale? Probablemente si es un deseo del dragón, pues no creo que tenga que ver con la espontaneidad, probablemente, ¿vale? Muy bien, en verdad este cuadrado ahora os lo vamos a explicar, ¿vale? Ahora después veréis que en el cuadrado se explica exterior, acción, tensión, tranquilidad, interior y pasividad. Simplemente son elementos que hablan del tipo de acción o no acción y del estado en el cual vamos a estar vinculados a los deseos que nos hayamos marcado como propósito de vida o de año, ¿vale? Bien, pero antes de eso queremos ver por qué fases pasa realmente lo que sería el proceso de la propia felicidad, ¿vale? Bien, realmente, bueno, tiene que ver con el origen del miedo realmente, porque el camino de la felicidad conceptual, de aquello que anhelamos, siempre está vinculado a algo que recordamos en el pasado, que tuvimos o que no tuvimos y precisamente por eso ahora quiero conseguir, ¿vale? De hecho, ese sería el camino que recorreríamos. Primero recuerdo lo que fui, hice y tuve, y como consecuencia siento que ahora no lo tengo. Eso ya me genera inseguridad. Importante, puede ser que sea conscientemente o incluso sin darme cuenta. Claro. He construido una personalidad con una serie de carencias que intenta cubrir, ¿vale? Claro, de hecho, lo normal es que sean inconscientes, de que muchas veces nos marcamos metas sin ni siquiera darnos cuenta de que realmente surgen de una carencia que surgió en el pasado y que ahora trato de suplir en el presente para compensar, ¿vale? Lo que decíamos, recuerdo que fui, hice y tuve, eso me genera una sensación de inseguridad porque siento que ahora no lo tengo. Como consecuencia me anticipo y pienso cómo me sentiría si lo tuviese y ya me marco el objetivo mentalmente de conseguirlo, ¿vale? Eso me lleva finalmente al logro. Claro, puede ser que nos quedemos aquí, que es lo que habéis plasmado precisamente ahí y ahora lo veremos. A veces me quedará aquí y otras veces daré el paso de lograrlo. Claro, esos logros, es lo que decíamos, tienen muchos caminos. Pueden ser logros con respecto al camino del amor, ya sea externo o interno, que tiene que ver con el concepto de buena persona. Pueden ser logros relacionados con el hogar, que tiene que ver con la añoranza y el sentimiento de cómo viví esa infancia, ¿vale? Una añoranza y un anhelo de esa infancia. Pueden ser un logro relacionado con el camino del éxito y prosperidad, de ese ideal de felicidad que nos marcamos en la infancia y que ahora quiero conseguir y a lo mejor lo he conseguido. Y son caminos que tienen que ver con la prosperidad, con el éxito, ¿vale? Y por último,
un último camino que sería el camino de la salud, de tener una salud pues buena, ¿vale? Pues puede ser cuidándome mucho, comiendo bien, yendo al gimnasio, etcétera, 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 ¿vale? Pues este sería el camino que recorreríamos para lograr esa felicidad conceptual, y decimos conceptual porque siempre viene asociado a un recuerdo que tuve en el pasado y que de alguna forma idealicé. A un concepto de mi propio pasado y de mí mismo. Porque habrá personas que incluso se queden anclados simplemente en lo anticipatorio, es decir, se quedan anclados en pensar o sopesar algo, pero nunca llevarlo a cabo. ¿Por qué? Por miedo, por inseguridad, ¿vale? O habrá personas que no, que finalmente lo hagan para cubrir una carencia. Al final probablemente es el reconocimiento lo que están buscando para cubrir esa carencia de ese pasado, ¿vale? Pero claro, ¿qué ocurre? Que es lo que decimos. Estamos hablando de felicidad conceptual. ¿Qué ocurre? No, es que si tengo objetivos marcados desde la felicidad conceptual, entonces es que ya lo estoy haciendo mal. No, no se trata de eso. Se trata de que nos demos cuenta del camino que estamos recorriendo. Pero si yo rechazo estos caminos que he seguido o que estoy siguiendo, ya precisamente estoy rechazando una parte de mí. Claro, en el momento que me di cuenta, lo puedo relativizar y quitarle importancia y a lo mejor ya no me marcaré tantos objetivos. Pero si rechazo la expresión de esto, ya volvemos otra vez a lo mismo. Estoy rechazando una parte de mí y de mi personalidad. Si rechazo una parte de mi personalidad, siempre voy a ser infeliz porque estoy rechazando una parte de mí. No podemos rechazar una parte de nosotros. Siempre que la rechacemos, vamos a estar en lo mismo, sesgados, pensando que hay una parte de nosotros que está mal y que tenemos que eliminar. Recordad, cuando hay esta felicidad conceptual, lo único que hay es un concepto distorsionado de mí mismo. He creído ser algo que realmente no soy, pero me lo he creído. Y como me lo he creído, actúo como si lo fuera. Y quiero tener las cosas que debería tener para ser lo que creo que soy, ¿vale? Pero eso es una mentira. Al igual que esa felicidad nunca va a ser real, ¿vale? Antes de pasar a la segunda parte expositiva, os voy a pedir que mirando el cuadrante que cada uno tenéis, escribáis, en cualquier lado, me da igual, aquí, en un lateral, abajo, simplemente lo que se os ocurra al ver vuestro cuadrilátero. Es decir, ¿por qué creéis que tenéis más de logro, de espontaneidad, de recuerdo o de propósito? Y escribáis brevemente por qué consideráis o argumentáis que eso se da en vuestro deseo al dragón, ¿vale? Vuestros deseos del dragón. Unos minutitos para que escribáis una reflexión personal de vosotros mismos, ¿vale? Patri, ¿a qué conclusión has llegado tú o qué reflexión has llegado tú contigo mismo? Pues mira, la reflexión a la que he llegado es que las cosas que le he pedido al dragón son cosas que tengo. Son cosas que tienes. Son cosas que actualmente tengo. Tengo salud, tengo trabajo, tengo amistad, viajo, en fin. Entonces me he quedado muy pensativa. Realmente hay un solo deseo que para mí es el principal. Que el principal deseo para mí es no tener ansiedad. Ese es el principal deseo. ¿Qué pasa? Yo me he dado cuenta que si yo no tengo ansiedad, yo me como el mundo directamente, porque ya salgo, hago no deseas lo demás, viajo, ¿no? Exactamente, no deseo lo demás. Estos son, sí. O sea, que llega a la conclusión que de 7 deseos realmente el único que realmente deseas es uno. Realmente es uno. No tener ansiedad. Pero que los otros depende de ese, de no tener ansiedad. ¿Qué pasa? Que también me he dado cuenta que realmente es que yo me provoco también esa ansiedad para lo mismo de siempre, ¿no? Que ha salido otras veces, para no actuar. Yo me provoco esa ansiedad, me da, no sé cómo explicarlo. Sí, te provocas el impedimento, ¿sí?, que te permita sí, no atreverte a vivir la vida. A vivir la vida, exactamente. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas? Al 2018. No, venga. La vida es un instante. Y el instante lo tienes ahora. Nunca sabemos si el instante se acaba en 30 segundos. No, o sea, lo que hago ahora mismo, o sea, digo, vamos a ver, ¿cómo no tengo ansiedad? Pues digo, pues la única forma es de vivir el momento presente. Fuera pasado, sino fuera futuro, no esas metas y esos objetivos, porque lo único que me crea es más estrés, más frustración, más...
Entonces, la única forma de no tener ansiedad es vivir momento presente, aquí ahora, ya está, ¿vale? Porque en el momento que ya me pongo a pensar, ya me crea una ansiedad que eso me impide tener las cositas que también le he pedido al ¿Y cómo dragón, lo llevas a cabo? o a desarrollarlo como yo quisiera. ¿Cómo llevas a cabo vivir el instante? Pues sobre todo, hoy por hoy, dejándome un poquito llevar. Un poquito. Sí. ¿Y el otro poquito? El otro poquito, hombre, a mí es que me A la suelta, saca. a mí me cuesta mucho trabajo soltar el control, pero sí es verdad que voy haciendo cositas, voy actuando, pero no lo como debería. Claro, pero es que las medias tintas no existen. Por lo tanto, si te cuesta mucho, me estoy justificando para no actuar. ¿Qué estoy potenciando? Que me da ansiedad. Cuando no tenga una excusa para no actuar. ¿Entiendes? Totalmente. La farsa de tu vida eres tú. Contigo misma, quiero decir, entiéndeme, ¿vale? Estás actuando mintiéndote a ti misma, pero te das cuenta que en el fondo a la única que va a sufrir por ello eres tú. Los demás no estamos sufriendo. Eres tú la que está sufriendo por algo que estás creando tú. Te estás Me quedo a medias. clavando a ti misma tu ¿No? propia daga. Y sigues clavándotela porque crees que lo que te toca es clavártela. ¿Por qué? Quizás porque crees que te lo mereces. Quizá. Bueno, ahí tienes una reflexión, ¿vale? ¿Y tú, José Antonio? ¿Qué conclusión has llegado? Yo que todo lo que... Bueno, conclusión, reflexión. que todo lo que pido quizás lo tengo ya, pero me lo tengo que creer más. Que quizás lo tienes, pero haces como si no lo tuvieras. ¿Por qué? No sabría decirte. Pero que sí que es verdad que mirando esto lo que veo que pido y luego tengo como logro es casi todo lo que pido. Lo que pasa es que quizás me lo debería de creer más, Más que creértelo, es demostrártelo. no demostrando. Solo que como actúas como si no lo tuvieras, o no lo fueras, pues al final te crees que no lo eres. ¿Y tú, Cori? ¿Qué conclusión o qué reflexión has llegado? Que te pillo ahí reflexivo, Sí, pensando. se lo he pensado. Realmente, de las 5 cosas que he puesto, las 2 que no he llegado a conseguir todavía es la independencia emocional y el crecimiento empresarial, como he dicho antes. Las demás sí, las demás lo que es, soy una persona que valora mucho el tema, que gusta mucho el tema cultural, museos, libros, películas, todo lo relacionado con el arte, ¿no? Entonces, la conclusión es mejorar como persona. Me refiero a intentar mejorar como persona, significa cumplir estas 2 cosas, la independencia emocional y el crecimiento empresarial. Y luego, en conformidad, porque me gustaría desarrollar más la parte de cultura, viaje, gastronomía, por ejemplo, todo eso, todo relacionado con el arte. Vale. Mejorar. ¿Por qué crees que no eres independiente? ¿O no tienes dependencia? Digamos que lo soy, pero no todo lo que yo quisiera. Digamos que tengo una independencia al 80% a lo mejor. Claro, dentro de 2 años es el 100% o el 20%. No lo sé, pero no todo, todo es la inconformidad. La exigencia que me hago a mí mismo, desde chiquitito siempre. Vale. Entonces, no Ahora sé. vamos a analizar el porqué, ¿vale? Para que lo veas más claramente, Claro. ¿vale? Porque bueno, lo que hemos hecho es este cuadrilátero que tenemos aquí, ¿vale? Exterior, o sea, la acción exterior, la tranquilidad. Claro, si vemos en el propio cuadrilátero que tenéis todos, ¿por qué eso me lleva a lo espontáneo? Porque lo espontáneo lo hago, es una acción desde la tranquilidad. ¿Ok? El logro, ¿por qué es una acción con tensión? Porque estoy en tensión para ver si lo logro o no. Realmente, el propio éxtasis de euforia, de alegría, de conseguir un logro, ya es tensión emocional. No es una tranquilidad, es una emoción descompensada. No digo que esté mal, digo que es una emoción descompensada. ¿Vale? Tensión y pasividad. ¿Qué ocurre cuando hay una tensión y una pasividad? Pues en este caso, ¡pum! Dices. Lo hemos puesto como propósito. ¿Por qué? Porque la realidad es que no hago nada, me lo marco como propósito, pero no hago nada. Lo único que estoy haciendo es crearme la expectativa, el anhelo de conseguir, de ser, de hacer, de tener algo. Pero me quedo simplemente en esa pasividad,
¿vale? Puede ser buena, puede ser mala. No estoy calificándola ni como buena ni como mala, ¿vale? Claro, y después, ¿qué ocurre con una pasividad e intranquilidad? Eso es un estado, digamos, de un relax, de una tranquilidad, ¿no? Podríamos decir. Y cuando recordamos, estamos tranquilos. Claro, ¿qué ocurre si el recuerdo se transforma en un mal recuerdo? Pues haríamos un cruce. Y de la tranquilidad, del recuerdo sería una tensión. Porque lo que recuerdo, no quiero recordarlo. Es decir, no acepto lo que recuerdo, lo que he vivido, o lo que he tenido, o lo que he sido. Al fin y al cabo, no acepto una experiencia que he tenido. Probablemente muchos de los que habéis ubicado recuerdos aquí, a lo mejor está aquí. La contrapartida, quiero decir, el deseo no, porque no creo que nadie esté pidiendo un mal deseo, ¿vale? Pero probablemente la contrapartida del por qué pedís ese deseo está en algo de vuestro pasado que es un mal recuerdo que probablemente tiene que ver con eso. Por ejemplo, Patri, ¿qué tienes ubicado aquí en recuerdo? ¿Algo? Nada. ¿Alguien tiene ubicado algo en recuerdo? Nadie. Yo, amor. Yo. Vale. ¿Tú qué tienes? Amor. Amor, en recuerdo. Probablemente ese recuerdo de amor que te alivia, que te hace sentirte seguro y tranquilo, entra en como contraposición de marcarte incluso como un propósito de tener amor en tu vida. No lo tengo marcado. No, lo has marcado en recuerdo. Pero ¿hasta qué punto no deseas tener el amor en tu vida? ¿Por qué? Porque crees que no lo has tenido. Y como creo que no lo he tenido, creo que no me lo he merecido. Porque no he sido lo suficientemente merecedor de que me amen. ¿Hasta qué punto no te aman? ¿O no eres tú el que rechazas que te amen porque en el fondo has creer que eres una persona que no merece ser amado? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Esa reflexión que desde pequeño se te ha podido quedar en tu inconsciente es muy importante. Porque a veces la persona puede creer que no es merecedor de que lo quieran. Porque no es lo suficientemente válido o bueno para ello. Ese recuerdo es de la infancia. No es un recuerdo consciente del adulto. Pero es un recuerdo que inconscientemente nos lo hemos creído desde pequeños. Cuando hemos visto reacciones de nuestros padres que hemos interpretado como que no nos quieren. Como que no nos quieren lo suficiente. ¿Vale? ¿Y tú qué tenías puesto? Personas. Personas. He puesto como un cómic, dos grupitos, ¿no? Donde están refugiados, uno en un grupito son personas mayores, donde, por ejemplo, mi Pepilla, que yo le digo, que eran personas que a mí me daban amor, comprensión y seguridad, tranquilidad. Y después, por otro lado, están personas donde en momentos, ¿no? Por ejemplo, mis padres en momentos me hicieron daño al yo creerme, no por ellos, pero al yo creerme, al ver esa falsedad, ¿no? de que yo creía que la familia era así y después ve que no había enamoramiento, pues... Digamos que tus padres no era el ideal de amor Sí. que una niña creía que deberían tener sus padres, ¿no? Y los niños, ¿no? Los niños, lo que era la época del cole de los niños, ¿no? Yo he visto con esto que el hecho de que a mí me hicieran bullying, he visto que en parte he podido, no voy a decir podido, voy a decir la sinceridad, ¿no? Tengo responsabilidad de ello en el sentido de no haber sido capaz o haberme creído que no era capaz de decir hasta aquí, de ir a quien fuera, a mis padres, al director, al que fuera, sino simplemente reservarme, quedarme callada y dejar que me pegara, que me hicieran, y entonces pues por un lado tampoco hicieron bien las personas que me comprendían, me amaban en ese momento porque lo que hacían era como
no lo hago porque como me están haciendo daño, esas personas me están cuidando. Claro. Si no me hacen Me ese están daño, atendiendo. esa persona no me atiende. Me están atendiendo aunque me estén haciendo daño, ¿no? ¿Sí? Vale. Claro, esto digamos que sería que este cuadrilátero que hemos avalado antes, pues se convertiría a veces en un cuadrilátero donde lo que está aquí se va aquí y lo que está aquí se va aquí. Ahí, ¿Vale? efectivamente. Y lo que está aquí Ahí. se va aquí y lo que está aquí Efectivamente. se va aquí. Eso es lo que es que ¿Vale? lo vi. Es decir, por ejemplo, y ahora lo voy a completar, ¿vale? Porque este, digamos, va y ven hacia un lado o hacia otro, la realidad es que podríamos ponerlo de forma gráfica como si fuera una balanza. Y esto seguro que ya algunos de vosotros Ya me recuerda. os recuerda algo. Porque aquí tendríamos lo que sería la balanza de mi autoestima. Esto sería mi seguridad y esto mi reconocimiento. ¿Vale? ¿Qué ocurre si no tengo un reconocimiento equilibrado en mí? Lo que pongo en evidencia son mis carencias, ¿vale? O mi sentimiento de menosprecio. ¿Pero dónde está el reconocimiento en el cuadrilátero? El reconocimiento simplemente está en el que al final estaré potenciando más, el cuadrado, digamos, se irá hacia un lado o hacia otro, dependiendo de si lo que más potencio es el reconocimiento de los demás hacia mí, es decir, logros y por ende propósitos, Sí. o si al final me voy más hacia el recuerdo o la espontaneidad, que sería que mi inseguridad me hace quedarme anclado más en esa, digamos, evasión, por así decirlo, o simplemente en esa acción de tranquilidad porque estoy seguro en mí, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? El logro puede ser que sea un logro con tensión, pero la clave y la pregunta es, ¿qué ocurre si ese logro no lo consigo? Si ese logro no lo consigo y en verdad me da igual y no supone una emoción mala en mí, una frustración, pues realmente ese logro no sería un logro, sería una acción que realmente te hace disfrutar. Sería lo que podría decirse, pues, tu yo en expresión, tus dones, ¿no? Simplemente estás haciendo algo que te lo has planificado, pero ya esa planificación no necesariamente es tu objetivo de vida, sino simplemente un planning de vida. El tema está en que queremos que la vida sea de una forma concreta, es como que la metemos en un cajoncito para controlarla. De tal forma que me marco unos logros y que se tienen que dar de una forma concreta. Y si no llego al final del camino y se da tal cual yo quiero que se dé, entonces ya no estoy consiguiendo lo que se supone que tengo que conseguir. Eso sería aferrarme al final a esa descompensación que estábamos diciendo, a esa inseguridad y ese miedo por no controlar mi vida. Sin embargo, si simplemente me planteo ciertas acciones pero no tengo un resultado concreto, me voy dejando llevar y si las cosas van variando, pues yo voy fluyendo con esos cambios, no pasa nada, porque no tengo un objetivo concreto, simplemente una acción continuada que disfruto por el simple hecho de estar haciéndola. Esa es la diferencia, me agarro a querer conseguirlo de una forma concreta o no me importa cómo salga y simplemente disfruto del camino. Pero si un propósito es encontrarte mejor, lo que quieres es encontrarte mejor. Es que eso y ya... si al final no te encuentras mejor, ¿cómo te vas a sentir? Pues mal, Es porque que en ese caso es me estoy encontrando es que otra pero cosa. en ese caso te estás yendo simplemente a la trampa que te está diciendo él, pero no es algo espontáneo. Es un propósito que o lo logras o crees que no puedes ser tú, sin darte cuenta de que precisamente ese propósito es el que te impide ser tú, porque es la excusa que tienes para no terminar de salir y ser tú en tu vida. Es muy simple. Tenemos miedo a que nos juzguen, tenemos miedo a que no nos quieran. ¿Qué hago? Buscarme la excusa para evitar que me rechacen. Entonces me creo mi personalidad, mi rol de ser una buena persona o una persona ideal para que todo el mundo me quiera. Es lo que estábamos diciendo, desde ese punto de vista siempre me está rechazando una parte de mí y hay una parte de la vida que no la puedo vivir. Nunca voy a conseguir ese logro, es imposible, porque la humanidad ya implica la descompensación en un momento de las emociones. Pero es que yo pienso que es que hay unas cosas que no, que es que si las tengo ya no voy a conseguir ser feliz, estamos otra vez en lo mismo. Nunca voy a ser feliz desde el rechazo de una parte de mí, imposible. Ese logro nunca lo voy a conseguir, es un ideal, sí, es lo que decíamos, pues sí, es un ideal. Es algo que no existe realmente, no lo vamos a poder vivir desde la humanidad.
porque la humanidad vive con todas las emociones. Entonces, querer vivir en un estado donde no voy a sufrir lo que considero negativo es inviable directamente. En ese caso, pues bueno, tenemos que lo que antes teníamos como espontaneidad se puede convertir en una falsa espontaneidad, en un falso rol, lo que decíamos antes, ¿no? De intentar crear pues un rol de ser buena persona para sentirme, digamos, bien, ¿no? Conmigo mismo, pero en el fondo no estoy siendo espontáneo. Estoy haciendo lo que en el fondo creo que debo hacer para que me quieran. Eso no es ser espontáneo. Y el problema es que con estos años que llevamos dando cursos, la clave principal es que no sabemos qué es la espontaneidad. Creemos que estamos siendo espontáneos y estamos siendo lo más hipócritas del mundo, ¿vale? Porque nos hemos creído nuestro rol, nuestra máscara. Aquí la clave es que os deis cuenta de que somos espontáneos cuando no estoy controlándome, cuando no estoy pendiente de lo que hago, de lo que digo, de lo que... Me doy cuenta después cuando ya lo he hecho, no antes de hacerlo. La premeditación ya es una censura que os estáis haciendo a vosotros mismos. ¿Tú has podido ser en una época muy espontánea y el hecho de que te dije la niña no sé cuánto o tú vas y... Es que de hecho todo origen de ¿verdad? coartar la espontaneidad es cuando el niño no comprende por qué está mal ser espontáneo. Ahí todos aprendemos a no ser espontáneos y a ver la espontaneidad como algo malo. Por lo tanto, es normal que de forma social y cultural nos estemos traspasando nos cegamos esa libertad, nos prohibimos tener esa libertad de ser espontáneo. Porque el adulto no comprende que un niño sea espontáneo. Y el adulto no comprende que otro adulto sea como un niño. Porque eso sería inmaduro. ¿Vale? En vez de darse cuenta de que esa inmadurez le da una libertad que él anhela tener. Por eso la persona espontánea, adulta, la cataloga como inmaduro. Porque no quiero ver lo que yo no me atrevo a permitirme ser. Pero una persona espontánea adulta al final está aislada, ¿no? No tiene por qué. Porque una persona... En la sociedad que vivimos... Seguramente al final sí, porque si No, te pones a ser espontánea, no. te llevas mal con un montón de gente. Precisamente ese argumento que estáis diciendo lo dice la persona que se prohíbe ser espontáneo. ¿Por qué? Porque el no ser espontáneo no implica que yo respete que ahora no puedo decir o hacer algo en concreto. Es que la espontaneidad no es ponerme a hacer el tonto, es sentirme libre de hacer el tonto o no, pero yo soy libre de hacerlo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Siempre vamos a tener nuestra personalidad aprendida y nuestra espontaneidad en conjugación, ¿o no? Pero que tú estés haciendo el tonto y que yo lo vea claramente y te diga estás haciendo el tonto, eso al final no cae bien. ¿O sí? Pero particularmente te puedo hablar de mí. A mí muchísima gente considera que hago el tonto. Muchísimas personas no vienen a los programas porque ven nuestros vídeos frikis. Y eso es un hecho. Nosotros tenemos programas, como sabéis, intensivos de desbloqueo de miedo, de dependencia emocional, de desprogramación de inteligencia emocional. Muchas personas cuando le damos la página web y ven nuestros vídeos frikis, ya de repente nos dicen, no voy a ir. Porque alguien que se muestra así no puede ser un buen profesional. Pues la realidad es que alguien que se muestra así es alguien que se siente libre en su vida. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo puedo mostrarme así en un vídeo, pero en un hecho, en una situación donde sé que no corresponde, no tengo por qué sentirme sometido por no actuar así. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La libertad de la espontaneidad no es no poder hacer el tonto o una expresión descontrolada. La libertad de la espontaneidad es permitirme ser libre o no, porque no me siento censurado ni cohibido si no lo soy. Simplemente entiendo y acepto que otra persona no comprenda si yo de repente me pongo a hacer el tonto. ¿Entiendes? Sin embargo, en estos cursos voluntariamente decidimos hacer el tonto. ¿Sabes por qué? Porque la persona que esté identificada con esa creencia, cualquier cosa que le digamos no la va a comprender. Prefiero hacer indirectamente, yo no lo hago, ¿no? Pero prefiero que la persona que venga no tenga ese prejuicio para que se pueda permitir indagar en sí mismo sin ese prejuicio. Porque con ese prejuicio lo único que tendríamos es una batalla dialéctica en un curso. O un dogma. Se apropiaría de lo que decimos como dogma y eso tampoco sirve absolutamente nada. De hecho, los mayores roles profesionales que hemos tenido en nuestros cursos son psicólogos. Ahora, desde que hacemos esto, no. Pero esos psicólogos no venían en el rol de indagar en ellos, sino de cuestionar la profesionalidad, en este caso de nosotros.
Y a mí eso me mola. Sí. Y Ana Mari también quería decir. Una cosita, a ver, no, quizás me meto donde no me llaman, ¿no? Pero no, porque ahora va con... Otra cosa es que yo te responda, ¿no? Pero no, porque ha hecho un ejemplo. Es que nosotros, hay mucha gente que no viene porque a nosotros nos ven friki, pero quizás ustedes estáis potenciando porque os llamáis frikis. Claro. Porque os potenciáis, ¿por qué? Porque lo somos. Porque estabais etiquetando tu espontaneidad con ser friki. No, simplemente es un nombre. Yo cuando voy por la calle no digo, soy friki. Y si alguien me dice, no eres friki, me indigno, no. Es simplemente un concepto. Pero no me aferro a ese concepto, simplemente ese concepto me da la libertad de, si yo quiero, ponerme una camiseta como tengo hoy. Pero realmente no necesito tener esta camiseta. Es simplemente un juego. Imagínate que no nos lo ponemos, nos mostramos totalmente neutros. ¿Es eso espontaneidad? Tampoco. No, es que estamos forzando un rol. Exacto, eso es lo que yo veo. Es que así fue como empezamos. Mucho con friki. No, es al revés, África. Nosotros tenemos 25 años de friquismo. Yo ya con 12 años hice una revista friki de manga. Y ahí, después, posteriormente, tuvimos la librería y la editorial. Es muy simple. Nos gusta jugar. Simplemente que a veces nos gusta ser niños. Y como nos gusta ser niños, nos gusta que la persona juegue como si fuera un niño. Porque en el fondo se está reconciliando con su niño interno. Entonces, para algo serio ya están otros profesionales. Pero nosotros nos apetece quitarnos la máscara que hemos tenido los primeros años que dábamos estos cursos, para ahora hacerlo de forma totalmente relajada. Fíjate, África, es muy simple. Yo cuando iba al colegio, hablaba con la Z. Yo me impuse ser un adulto que hablara como si no fuera de Sevilla. Porque mis padres eran de pueblo y a mí me daba vergüenza desde pequeño. Porque en el colegio se reían de mí, porque yo era el paleto del colegio. Yo imitaba el acento de la televisión para hablar como una persona finolis, fina. Eso se me ha quedado. Pero no me importa, porque acepto que eso fue por algo y ocurrió por algo. Pero si ahora me apetece poder estar de forma más natural y más relajada y más tranquila transmitiendo algo como es esto, me apetece ser un hombre de 37 años, no un hombre que aparenta tener 60. Para que crean que la edad da la sabiduría. La sabiduría te la da la comprensión de tu instante. Pues si yo soy sabio en mi instante, me quiero permitir el lujo de seguir disfrutando de mi sabiduría. No impostándome la seriedad para que otros me crean. A mí eso me aburre. ¿Vale? Sí, Ana Mari. Yo es que con la espontaneidad tengo un problema. Vamos, tengo muchos problemas. Y además tengo después otra dudita más. A ver, la espontaneidad, la mía, la tengo que guardar en un cajón, que tampoco me siento sometida, pero porque cuando hemos estado hablando de la espontaneidad, vosotros lo habéis tomado como para hacer el tonto, pero yo lo pienso y lo reflexiono con el hablar y con la sinceridad. De que veo a mis niñas, dicen, esa señora, ¿por qué es calva? O esa señora tiene el pelito blanco, se va a morir, ¿no? Y me dicen unas cosas que pero un inciso, Ana Mari. Que yo al hablar la tengo que, la espontaneidad de reservármela en un montón de ocasiones. Un inciso importante. Pero un montón. Estás distorsionando lo que hemos dicho. Porque si no me quedo sola. Pero Ana Mari, entiéndeme, ahora mismo estás distorsionando y censurando lo que he dicho. Yo no he dicho que sea hacer el tonto, precisamente he dicho que el que no se permite ser espontáneo lo verá como mira el tonto. Te has quedado con eso, es todo lo contrario, ser espontáneo es ser libre. Yo soy libre y por ende acepto que otros me vean como tonto. Sí, pero si yo no me refiero a eso. En el aspecto que ella habla... Yo me refiero al habla, yo me refiero que lo que yo quiero expresar no es de hacer, vosotros estáis hablando porque nosotros nos permitimos hacer el tonto, pero yo estaba pensando en el habla, en la educación, en la sinceridad. Pero que es que no hemos dicho eso, te estás quedando de forma distorsionada con lo que hemos dicho. Te he dicho que precisamente la persona que no acepta la espontaneidad es la que lo catalogará como hacer el tonto. Sí, sí. Yo no me catalogo a hacer el tonto, yo soy yo. ¿Y qué ocurre? Sí. Que a veces hago el tonto para algunas personas, incluso yo mismo a veces lo hago y digo, uy, qué tonto, pero me lo paso bien siendo el tonto. Pero me da igual serlo. Si yo no me he referido a eso... La clave de los conceptos es que me da igual tenerlo. A mí me da igual que me llamen tonto, me da igual que me llamen serio, me da igual que me llamen profesional o poco profesional. ¿Por qué? Porque no soy nada de eso. Pero si yo no me he referido a eso. Sí.
¿Te has referido a eso? Bueno, ¿Qué va? Te has referido al hecho de que la espontaneidad no es solamente hacer el tonto. Yo ¿Qué? te estoy mostrando No, de que precisamente... no es eso lo que quería preguntar, Miguel Ángel. bueno, pues por reformulador. A ver, si tú ves a un tío en una cola y huele a sudor, le dices, y yo, que huele a sudor, tío. Está siendo espontáneo porque te está ¿Pero por bebiendo, qué, si tú pero eso lo ¿por qué dices- creéis que eso es espontaneidad? No me habéis entendido nada de lo que he dicho antes. La espontaneidad con respecto al habla, con respecto a la comunicación verbal, te la tienes que guardar en un cajón sin ninguna sensación de censura por ello, por educación. Entonces, yo encuentro que mi espontaneidad está muy guardada Vale. por cajones, y ahí que lo no que- me pasa nada, Claro. que yo no me siento mal, no me siento en censura por eso, Sí. pero al final, no le voy a decir esto porque le va a molestar, no le voy a decir esto porque le voy a herir, no le voy a decir esto porque no es el momento, luego cuando Ana va María, eso dentro es de un rato. control. Eso es control. La espontaneidad no está pendiente de lo que dice o lo que no, porque inmediatamente lo que brota de la espontaneidad es respeto. Claro, y por empatía. eso veo que no es el momento. No, y por eso veo que ves no que no es el momento y porque por eso veo ves que que no, no es y el entonces momento me lo porque voy. probablemente intentas imponerte ser espontánea. A ver, vamos a ver, vamos más despacio. Yo, si la pregunta era al contrario. Pues por eso. La pregunta es, darle la vuelta a la pienso, tortilla. pienso algo, pero no lo digo, pues Es que estás por condici- no faltar estás- al respeto, Es que porque esa estás, persona... estás distorsionando lo que es ser espontáneo. Ser espontáneo no es decir lo que pienso. Entonces, No ¿qué tiene es- nada que qué ver. es ser espontáneo? Es ser libre en mi vida. Claro. Si yo sé algo de ti y sé que tú no lo vas a comprender, ¿por qué te lo voy a decir? Te lo Yo no guardas me entonces. siento, guardarme eso no es no ser espontáneo, Es que eso no es es- entender que tengo empatía contigo y eso no procede en este Pero momento. entonces- Pero yo no me siento con el gusanillo de decir, Sí, mierda que no le he dicho No. a África lo que pienso de ella. Ay, sí. Y eso es lo que Ana Mari me estás transmitiendo. No, porque yo no me siento censurada por eso. Pues no lo pienso, ni siquiera lo pienso. No, No lo pero recuerdo. echando vistas atrás, yo veo que no es el momento de decir tal cosa, veo que no es la Ya. persona de decir tal cosa, veo que no es yo qué sé, lo que sea de no decir tal cosa. Y al final, pues estoy viendo que me relaciono, pero yo hay muchas cosas que no digo y no me exteriorizo Pero- porque no es el momento, porque no es el lugar, porque Pero no es la porque hora, nunca va a porque no ser el estaba momento. Pero porque en nunca va a ser el momento. momento. ¿Qué? Es que porque nunca va a ser el momento. Esto es muy simple, Ana Mari. A nadie vas a caer mal que de antemano no le caigas ya mal. Es que es muy simple. ¿Qué? A nadie. Es que sí, es muy simple. A nadie le vas a caer mal que ya de antemano no le Sí. caigas mal. Si vosotros estáis aquí y me estáis escuchando es porque entendéis que lo que yo digo es así y lo respetáis. Por lo tanto, no os caigo entre comillas mal. Otras personas que le caigo mal directamente se van y ya no vienen. Entiéndeme lo que te quiero decir. La realidad es que tú tienes miedo a que los que pululan alrededor tuya, que no Sí. son realmente ellos mismos tampoco, se vayan de tu vida. Porque se vayan, si no son ellos tampoco, si no son personas reales, son máscaras que mostramos a los demás porque yo muestro la mía a los demás. Entonces prueba a cómo es la vida sin pensar lo que decir o lo que no. Es muy simple, yo ahora mismo estoy diciendo para muchos barbaridades, pero las estoy diciendo y Lo no sé. las encajáis mal, pues por algo será. Lo sé. Es que a lo mejor lo que yo creo que es provocar un daño a alguien no lo es. A lo mejor es precisamente no provocar un daño a mí mismo. Miguel Ángel, pero entonces existe una línea muy fina entre la naturalidad y la espontaneidad, ¿no? Es que es lo mismo. Es lo mismo. Ser natural es ser espontáneo, pero ser instintivo o impulsivo no es ser natural, Claro que para mí va de la mano. pero no lo es. Somos animales al fin y al cabo. Pero el Nosotros somos impulsivos. instinto animal solo sale cuando hay un peligro instintivo desde el Bueno, cuerpo, o desde una las emoción, emociones. o una emoción. Las emociones son aprendidas, ahí está la inteligencia emocional. Nos imponemos a sentir emociones determinadas en cada instante. Pero el instinto va asociado a una emoción muy puntual, muy efímera. No permanece, no perdura en el tiempo. No nacemos con una predisposición No. de una emoción. No. La aprendemos y las transformamos en nuestra personalidad aprendida, en el ego. De hecho, hacemos muchas dinámicas sobre eso. ¿Cómo es posible entonces que tres niños criados en la misma casa con las mismas condiciones tengan unas emociones diferentes? Porque a cada Tendrían que uno, nacer con una porque cada predisposición. uno de ellos no ha percibido su vida del mismo modo. Y que probablemente la relación que ha tenido con las figuras con las que se ha relacionado no ha sido igual tampoco. uno habrá sido el mayor, otro el menor y otro el neutro. Mm. Nada más eso ya diferencia. Y después aquí Totalmente. sois ahora mismo X número de personas y ninguno estáis percibiendo este taller del mismo modo. Pues no.
porque es así. Sí, ¿verdad? La percepción es muy relativa dependiendo del estado y del momento en el que el individuo se encuentra. Claro, por eso te voy a decir que la naturalidad, el día de mañana, si todo el mundo la hiciéramos, podría conllevar al libertinaje. No, No. eso lo que conlleva el libertinaje es el miedo a ser natural. La guerra no existiría si no hubiera un miedo a que la paz no existiera. Por lo tanto, ¿quién crea la guerra? El querer La paz. mantener la paz. Mantener. Es decir, la paz crea la guerra, porque es una invención el concepto de paz. Simplemente estoy tranquilo, pues vivo la vida tranquilo. Claro, ¿qué ocurre? Que estoy tranquilo, pero no estoy eufórico, y creo que la felicidad es tener euforia. ¿Qué hago? Obligarme a tener cosas que me den euforia, logros, sin darme cuenta de que la tranquilidad es felicidad. La clave de este cuadrilátero que tenemos aquí es precisamente permitirme cada uno de estos cuatro extremos, pero no quedarme anclado en ninguno de ellos. A mí me encanta tener tensión y marcarme logros con los cursos, pero me da igual que después no ocurra un éxito, porque he disfrutado simplemente con la acción. Y me encanta recordar cosas que me hagan incluso planificar después dinámicas nuevas, según las experiencias que se comparten. Entonces, no un poco incongruente tener propósitos y a la vez ser conformista, porque lo que acabas de decir es, yo soy feliz con esto, pero si tiene éxito o no, me da igual. No sé, un poco logro a largo plazo. No, no he dicho eso. Yo no he dicho soy feliz con eso. He dicho que ni siquiera me planteo qué es la felicidad. Bueno, al fin y al cabo, Ser conformista es creer que lo que tengo es suficiente para mí porque no merezco más. ¿es suficiente entonces con esta charla, de igual que tenga éxito nosotros, desde tu punto de vista? ¿Cómo? ¿Es suficiente para ti con esta charla, te hablando de charla, independientemente tenga éxito, por ejemplo, en nosotros? ¿Para mí te refieres? Sí. Totalmente. De hecho, a A mí mí eso es ya... un poco incongruente. Lo siento. Para tu rol profesional, como antes lo era para el mío. Yo cuando tuve la editorial quería ser la mejor editorial de manga. Yo era la persona más egoísta y prepotente que te has echado a ¿Qué la me cara. estás diciendo? Lo que estás escuchando. Vale. Cuando íbamos a eventos de cómic, y tenía una cola de personas para traerme regalos y saludarme, Sí. yo me sentía un rey. Sí. Pero eso no era real. Eso era una imagen que yo había creado de mí mismo. ¿Y sabes por qué? Porque tenía una carencia y un menosprecio en mi autoestima. Me sentí que no valía y que mis padres no me querían como yo creía que me tenían que querer. ¿Qué necesitaba? Reconocimiento. ¿Por qué? Para que mis padres vieran que valía y así me quisieran. Poder Ese era meter- el objetivo que me marcaba para sentirme alguien en la vida. Cuando eso finalmente lo quité, y probablemente eso está muy vinculado a lo tuyo. Sí, sí, Nosotros pues, venimos de esa rama profesional. Entonces permíteme una pregunta, ¿qué marca un antes y un después? Marca el antes y un después cuando no existe ni el antes ni el después, sino el ahora. Cuando no estoy pendiente de lo que he hecho antes ni de lo que haré después. Pero Simplemente de lo que tengo ahora. Te levantas un día y dices, Sí. cambio de rol. Sí, nosotros nos levantamos un día y dijimos, cerramos la empresa. Y teniendo que pagar 3.000 euros mensuales de hipoteca, nos quedamos sin trabajar ni nada. Nos quedamos indagando en nosotros durante 7 años. Para ahora, sin darnos cuenta, transmitir estos cursos. Estos cursos vienen de nuestra mierda interna, que se convirtió en un regalo. Y ese es el matiz que te invito a descubrir en ti. ¿Qué es lo único que solamente tú tienes y puedes implementar en tu negocio? No te estoy diciendo que lo cierres como nosotros hicimos. ¿Por qué lo hicimos así nosotros? Porque sabemos que si no poníamos un antes y un después en ese punto, ni siquiera íbamos a indagar en nosotros. Pero no estoy diciendo que ese sea el camino. Sí, sí. Ese fue nuestro camino, al fin y al Exacto. cabo, ¿no? Eso fue Ese fue lo que en ese momento, por rabia y por rencor y por no aceptación, decidimos. En ese momento fue la cobardía de aislarnos del mundo. Fue Cobardía. el camino, Sí. No fue cobardía. Fue la cobardía de no afrontar Fue los el camino problemas fácil, que el teníamos. Pero camino no fuisteis cobardes porque sabías que teníais que indagar en vosotros. No, pero No. entiéndeme, la cobardía de cara externa, porque Claro. la realidad es que los Esconderse, problemas los que escondites. conllevaba el negocio Claro. también nos hacía refugiarnos. No pasa nada por llamarlo con su nombre. Ya, ya. Solo que esa cobardía también es valentía para otros, depende de la óptica. Sí, la verdad Y que eso sí. es precisamente lo que hablamos de la percepción. Para algunos seremos los tontos que Claro. tomaron un camino incorrecto, como por ejemplo podían pensar nuestra propia familia, Claro. y para otros serán los valientes. A Para mí mí- me da para igual, mí simplemente fue lo que valientes. tocó. Pero ahora no estoy pendiente ni de lo que hice ni de lo que haré. Pero sí miro en el recuerdo para aún extraer más conocimiento de lo que hice, y probablemente seguiré teniendo más conocimiento de lo que venga. Claro. Pero no estoy divagando en el antes y el después, vivo el ahora. Y yo te invito a que en el negocio
lo focalices en ti, desde tu verdadero yo, en el ahora. Ahí vas a pegar el pelotazo, como sin darnos cuenta lo pegamos. Nosotros cuando dos niños de, ¿cuánto teníamos? 20 y 18 creo, años, se pusieron en la empresa líder de publicaciones de manga en España, eso ocurrió porque éramos niños, porque no íbamos con esas farsas. En el momento que empezamos a interpretar y a creernos el papel de grandes empresarios y de personalidad, poco a poco la gente nos trataba como una empresa más. ¿Sabes qué? Nuestros cómics tenían multitud de errores, pero la gente nos seguía comprando y nos apoyaba y nos decía, ole, habéis conseguido crear eso. Pero en el momento que nos creímos nuestros roles, cualquier mínimo error era justificable para ya no comprarnos nada del catálogo. ¿Por qué? Porque perdimos nuestra esencia. Claro. Porque nosotros ya no éramos nosotros. Nosotros no vendíamos cómics por los cómics. Vendíamos cómics porque estábamos dando, sin saberlo nosotros, una lección. Una lección que era que puedes hacer lo que te propongas. Porque sin saber inglés ni japonés, yo me fui solo a Japón. ¿Entiendes? Pero es que no hace falta. Ahora, no echo de menos eso. Porque decidí cerrarlo. Si no hubiese cerrado eso, probablemente ahora no estaría haciendo esto. Pero me encanta jugar con los cómics en esto. Porque para mí, esta filosofía de vida también la he aprendido de esos cómics. Hombre, esto es el origen de esto son los cómics para ti. Totalmente. Sí. Yo recuerdo como una serie como Los Caballeros del Zodiaco, para mí esa serie Saint Seiya fue la que me impulsó a creer que yo podía hacer eso con solo 12 años. Yo me acuerdo que se reían de mí. ¿Cómo vas a montar una editorial? ¿Cómo vas a crear? Es que hice eso. ¿Por qué? Porque no lo dudé. Es verdad que al principio había reconocimiento. Sí, claro, yo quería el reconocimiento. Quería tener el éxito. Por eso se me escapó. Porque cuando quise cada vez más y más éxito, perdí mi esencia. La esencia de la naturalidad, de la espontaneidad del niño de 12 años. Nadie monta un negocio por espontaneidad, siempre por éxito, por beneficio. Por eso tú... No por hobby. Un negocio por hobby, muy pocos conozco yo. Por eso... Pueden ser negocios, si son por hobby es porque son prescindibles, no son necesarios para vivir. Para que veas, pero por eso pegamos el pelotazo. Porque creamos un negocio desde una perspectiva que nadie había hecho. Tenía también, pues si me más, un respaldo a lo mejor. Ninguno. Sacamos la primera edición, que si no la podíamos pagar, Vale, pero a lo que voy, si no la puedes pagar, ¿qué pasaba? nos quedábamos sin casa. Sí. ¿Sin casa? Vale, eso. De hecho, hace apenas unos años estábamos en trámites de embargo en nuestras viviendas. Te estoy hablando de hace menos de un año. No, que por ejemplo, es que eso es, en mi momento, mi empresa es mi sustento. Claro, como... Entonces yo no me imagino el decir, yo levantarme mañana y decir, pues mira, yo estuve con Daniel Miguel Ángel, me voy a venir arriba, me va por culo todo. No me veo, de verdad. A lo mejor dentro de 3 meses me iré con vosotros a vivir porque no me han pagado. No te estamos diciendo eso, ¿eh? O sea... Escucha, como me quieres, voy a por ti, ¿eh? No te estamos diciendo eso, pero sí que es verdad que en ese caso nosotros movemos millones, pero no nos permitimos ni siquiera tener eso. ¿Por qué? Porque lo reinvertíamos para tener más. Yo, en esos años que estuvimos profesionalmente hablando, no hemos llegado a cobrar ni 1.000 euros en todos esos años. Y movíamos millones de euros al año. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro enemigo era la creencia de que eso era nuestro sustento. Eso era precisamente nuestra esclavitud. Porque estábamos haciendo eso para que nos quisieran. Ahora te lo estoy vinculando con la parte de carencia inconsciente. Que conscientemente no lo sabíamos. Ahora, no decimos que tengas que hacerlo así. Yo me acuerdo en un taller Canamarí también, se lo dijimos muy claramente, no estamos diciendo que lo tengas que hacer así. Nosotros lo hicimos así porque estábamos enfadados con nosotros mismos. ¿Vale? No yo porque que soy feliz estuviéramos en una conmigo tranquilidad. mismo teniendo el negocio, que de momento Claro, no es... pero que no es una cruz para mí. No, para mí nunca fue una cruz. Hasta que me di cuenta que era una cruz sin yo darme cuenta. Para mí yo creía que era precisamente mi ilusión de vida. O sea, yo creía que había venido a esta vida para eso. Me di cuenta que no, precisamente cuando vi que lo que estaba depositando ahí era la necesidad de demostrarle a personas que yo quiero que valía. Eso fue lo que precisamente me hizo darme cuenta de que no era realmente era una motivación, porque quería conseguir una finalidad, pero no era un entusiasmo. Por eso me aburrí. Al final me empalagué de reconocimiento y cuando lo perdí, pues me di cuenta de que me estaba empalagando de algo efímero que no era real, ¿vale? Pero con esto no te estoy diciendo que tú lo tengas que hacer así. Ahora, sí te invito a que pruebes a poner
de ti en ese negocio. No seas uno más. Uno más hay millones. Pero como tú, solo eres tú. Ponle tu esencia. Nosotros No, el negocio sí es, al fin y al cabo es mío, gracias a Dios, el negocio mío que me dedico. En España solo hay 3 empresas, en las que y luego son formas, mundos muy diferentes. Pero claro, independientemente de lo que te dediques, es un objetivo, todos tienen un objetivo, que es el hacer dinero. No hay más. Pero Tenga que- una esencia X, Y o... Pero que no tiene nada que ver. Nuestro objetivo de dar curso también es hacer dinero. Sí, sí, por eso. Pero eso no es nuestra esclavitud. Y precisamente como no lo es, al final, sin darnos cuenta, conseguimos más dinero. Porque no estamos vendiendo un producto. Solamente hace el curso el que realmente lo siente. Yo no te vendo que vengas a un curso. Hombre, desde el punto de vista vosotros tenéis una cosa muy buena, que vivís de vuestro hobby. Porque no es un hobby. Porque en el fondo lo único que estoy haciendo... Disfrutas haciéndolo. Totalmente. Claro. Pero no es un hobby. Porque simplemente disfruto de mí mismo. Claro. Porque no ¿Cuánta gente estoy... firmarían eso, por ejemplo? Yo No diría lo sé. que de 7.000 millones, 6.929. No lo sé. No lo sé, pero me da igual. Sí, sí. Porque son libres de hacerlo. Claro. Pero no lo saben. Es cuestión de que lo descubran. A lo mejor es que no lo quieren saber. Porque es más cómodo. O se encierran en la parte impuesta, no en la natural. Totalmente. Esto es muy simple. ¿Cómo era tu nombre, perdón? Cori. Esto es muy simple. No es que no lo sepan. Es que es más cómodo. Total. Y eso... Bendita inocencia, ¿no? ¿Eh? Bendita inocencia, dirían ellos. No, bendita falsedad. Si fuera inocencia no lo sabrían. Pero en este caso es autoengaño. Falsedad con ellos mismos, cuidado. Con ellos mismos. Porque se están engañando y al final son ellos los que se van a dar cuenta de que han perdido su juego de la vida. ¿Vale? Ellos, digo, la persona que sea. Sí. Ojo, que a lo mejor lo que tienen que experimentar es eso. Que no te estoy diciendo que el camino correcto sea precisamente lo contrario. A veces su camino precisamente es experimentar eso. Genial. Porque seguramente a otras personas también van a contribuir en algo. Van a nutrir de algo, como decimos con el concepto de felicidad. ¿Vale? O sea que simplemente vive tu vida. Vívela como tú sientas en el momento. Ahora estás escuchando esto por algo, pero no para que cambies, a lo mejor. Simplemente para que implementes algo o no, para reforzar algo que tú sientes. Un El aprendizaje. camino, la elección que tú escojas nunca va a ser ni correcta ni incorrecta. Va a ser tu experiencia de vida. Pues vívela. Ya está. Sí, nos vemos siempre como un aprendizaje, al fin y al cabo. Claro. Que lo pueda llegar a implantar en mi vida, ya eso el tiempo lo dirá, al fin y al cabo. Claro. Tiene que ser automático. Claro. Yo no te estoy dando una lección de vida, ni de cómo vivir la vida. Yo te estoy transmitiendo cómo yo he vivido mi vida. Pero esa es mi vida, no la tuya. Pero las circunstancias estoy seguro que habrán sido muy diferentes, aunque ciertas cosas hayan sido parecidas. No lo sé. Pero la cuestión es que nunca una persona te va a dar una hoja de ruta para vivir tu vida. Solamente tú puedes ser sincero contigo mismo y encontrarte contigo mismo y vivir tu vida. Y como antes decía Ana Mari, yo puedo ser espontáneo aceptando que soy un trabajador en una empresa y ahí no puedo tener un comportamiento concreto. Eso no me roba mi espontaneidad. Si la acepto, no. Ahora, si me enfrento a eso porque creo que me están obligando, impidiendo a ser espontáneo, lo único que estoy haciendo es reestimular un miedo del pasado. Un miedo donde sentí que no me permitían ser yo. ¿Vale? Me he enrollado y... No hemos liado aquí a hablar. ¿Algo más, Ana Mari? ¿Qué quisieras preguntar? No, así en concreto que ya hablaré contigo. Ya, largo Y te vendo el tendido, curso. sí, de todas, además. Del tirón. Claro, estos cuadriláteros al final son la base de una pirámide. De la pirámide, por un lado, del entusiasmo, de la voluntad y del disfrute, ¿vale? Entusiasmo, voluntad y disfrute, que me permitirán hacer cosas como si no las estuviera haciendo, lo que nosotros llamamos el no hacer. ¿Por qué el no hacer? Porque no me conlleva ningún esfuerzo hacerla, porque es ser yo en expresión en una acción, o en unas acciones, ¿vale? Pero como contrapartida tendremos el autoengaño. ¿En verdad qué será el autoengaño? La motivación. Me tengo que alimentar de recompensas para motivarme y llevar a cabo la acción. Pero eso finalmente va a convertirse en desgana. Puede ser que la motivación la mantenga durante muchísimos años, pero cuando poco a poco lo que antes me motivaba ya no me motive porque quiero más, porque la motivación siempre quiere más, al final empezaré a desganarme, porque empezaré también a sentir un esfuerzo. Empezaré a sentir que no puedo ser yo. Y ahí está la obligación, que es lo que está en la parte central. Me obligo a tener obligaciones
porque quiero motivarme para ser feliz. ¿Vale? Claro, esto aquí os lo estamos explicando en un taller mínimo, pero la realidad es que aquí lo que hay son muchos engarces de creencias desde la inteligencia emocional y desde el concepto. Por lo tanto es muy normal que a lo mejor lo veáis o a lo mejor no. ¿Vale? La dejadez, en el sentido, yo por ejemplo, no dejadez higiénica, eso no, pero la dejadez en el sentido de ropa o de cara, de pintarte, de arreglarte, ¿no? Yo lo veo y me encanta, ¿no? Y ha habido veces que me he motivado, pero ha sido esfuerzo. Claro. He vuelto a la dejadez, Claro. porque no tengo ganas, porque en esos días el hecho de que me dijeran tantas veces a lo mejor que guapo o que te veo más delgada, que perdí peso, volví a coger, no tanto, pero volví a coger algo de peso Para que no te lo digan. para que no me lo dijera. Es que lo estoy Sí, viendo. sí. Y entonces ahora, sincera, te soy sincera, Sí, claro. no tengo ganas ninguna. Pues no lo hagas. Pero Es que siento que por un lado es muy simple, Sandra, se resume en algo. estoy ¿qué? ¿Desgana, aburrimiento? Es simplemente o- necesidad de que te reconozcan lo que tú no te reconoces. No me acepto y quiero que me lo reconozcan, y cuando me lo censuro y no quiero que me lo reconozcan, porque si me lo reconocen ya no soy la víctima a la cual van a arropar, ¿qué hago? Porque estoy en una disyuntiva, en un enfrentamiento interno. Es que da igual. Es que a la única que te tienes que gustar es a ti. Da igual que te pinten Claro. o que no. Entonces acéptate a ti. Lo demás es lo de menos. Da igual que te pintes como que No, no. sí, que la parte que he descubierto que menos tengo aceptado de lo que es mi vida en general ahora es mi conmigo, vamos, mi físico. Es que tiene que Es ver, mi tiene que ver con tu aspecto, persona. o mi- Tiene que ver con lo que tú eres. Con lo que tú has creído que eres. Sí, Porque desde pequeña, acuérdate, Sí, tu sí, origen sí. que acabas de contar hace un ratito, sí. es que de repente siendo muy niña ves que tus padres te dicen que tú eres el resultado de una falsedad, de que no se quieren. La niña que no comprende lo que es eso, lo primero que interpreta es que yo soy algo Una pena. inmerecido. O sea, Sí. soy algo nocivo incluso. Sí, Permíteme que lo diga así, sí, ¿vale? sí, tóxico. Eso es como- mentira, eso lo ha creído un niño. Pero tú ahora, desde la madurez, puedes dialogar con esa niña internamente y darle comprensión y hacerle ver que no pasa nada. Que tus padres a lo mejor no se querían, pero que tú tienes tu propia vida también. Tú no le debes nada a ellos. Entonces, aquí tiene mucho que ver con lo que antes hablábamos con Cori. La séptima vez ya, oye. Es que es un nombre muy raro. Cori. Cori. Perdona, Pero lo que yo- le decíamos a él. Yo esa parte la he hablado conmigo y la he hablado con mis padres, la he comprendido y yo estoy a gusto. He pasado unas navidades súper a gusto, como hacía nunca que las había pasado, disfrutando con todas las personas que tenía alrededor, pero sin arreglar todas las navidades. O sea, en todas las navidades no me he arreglado ni el día de Reyes. Pero porque te lo Y impones, mi hijo, porque te lo han un día que me arreglé, ¡oh! Mamá, ay qué guapa, ay qué guapa, ay qué guapa, y dándome besos, parece que yo que sé, que había visto yo que sé. Y además todo el mundo, cuando yo fui a la comida, todo el mundo te ve más delgado, ay qué guapa. Pero que qué guapa. Sandra, Y yo decía, pero Pero si no he Sandra, hecho nada. para. Pero que no. Que es muy simple. Que es lo mismo que antes hablábamos con Ana Mari. Que es que da igual. Que cuantas más vueltas le pegues, más te vas a marear. Y a veces te vestirás y que no. Pero al final es lo mismo. Porque la clave es simplemente que no te aceptas a ti. Que no acepto mi físico, ¿no? No hablamos de tu físico. No hablamos de tu físico. Ah, pues yo lo tengo relacionado, yo tengo cometido en la cabeza Tú que lo exteriorizas con mi- tu físico, pero hablamos Sí, con que tu no propia me gusta a mí existencia. misma físicamente. Hablamos pero- con la creencia de tu propia existencia. De la idealización de un niño que cree de repente que es algo impuro. No tiene nada que ver con el físico. Lo exteriorizas con el Claro, físico. por eso cuando pasa algo, o bien en el dinero, o bien en algo de una amistad, es cuando todo se va a la La catombe carencia. y empiezo Y a el ser menosprecio. culpable de todo y ese menosprecio tan grande y Claro, a... acuérdate, el menosprecio y la carencia que está en este Ya, extremo. ya, ¿Vale? ya, Esta es ya. la seguridad e inseguridad que está Sí, abajo, sí, sí, sí. ¿vale? Muy bien. Pues simplemente ya la conclusión. ¿Vale? Propósito. Bien, hemos hablado, bueno, el nombre del taller era mi propósito de vida, los caminos de la felicidad. Si hablamos de felicidad, muchas veces, yo diría, bueno, el 80-90%, cuando lo hacemos de esta forma conceptual que hablábamos antes, está unida al propósito.
¿Qué es el propósito? Pues si nos vamos a la etimología, como ya decíamos antes, ¿no? Para tener un punto en común, viene de propositum, que es poner algo hacia adelante, es decir, es marcarme un objetivo que está fuera del momento en el que estoy, ¿vale? Sería algo así como algo puesto a la vista como proyecto de futuro o intención de realizar una acción. Es decir, es el anteponerme a una acción y planificarla de alguna forma, es un propósito, ¿vale? Claro, la clave no está en el propósito en sí, sino en lo que decíamos, en el qué ocurre si no lo consigo. ¿Me estoy encajonando para que sea de una forma concreta mi propósito o simplemente estoy disfrutando del camino? Claro, cuanto más conceptualizo mi propósito, más me encarcelo en el propósito en sí. Como consecuencia, me marco objetivos y anhelos de vida. O sea, mi vida, para yo ser feliz, tiene que ser de una forma concreta. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando realizamos esas acciones? Estoy controlando, queriendo controlar mi vida. Algo que es imposible. Ya lo decíamos antes. La vida no se puede controlar, el problema es que queremos que sea de una forma concreta porque en nuestra infancia la idealizamos de una forma y ahora queremos que sea de esa forma concreta, desde ese ideal del niño, ¿vale? Como consecuencia, si no consigo todos los ingredientes que mi propósito se marca, no voy a ser feliz. El problema es que, como ya hemos visto antes, cuando lo consigo incluso, tampoco lo soy, porque es un concepto idealizado de un niño. ¿Vale? A la larga, ¿qué es lo que ocurre? Que lo necesito para la felicidad. Yo creo que necesito este propósito para ser feliz, porque si no, no estoy viviendo una vida correcta. Es decir, mientras estoy tratando de conseguir el propósito, digamos que estoy encaminándome hacia lo que yo considero que es una vida correcta, porque mi vida en el momento actual considero que no lo es. Entonces ya me estoy comparando en el momento actual, nunca lo voy a conseguir, porque siempre va a estar en un momento fuera del momento presente. Entonces siempre voy a estar anhelando cosas y cuando llegue a ese objetivo me marcaré el siguiente y así estaré en una continua búsqueda de la felicidad, ¿vale? Es lo que decía, estamos en comparativa constante, yo soy más o menos en función de los propósitos que voy consiguiendo. Cuanto más propósitos consigo, más orgullo voy teniendo y es la descompensación de la balanza. Por un lado, si se va para este lado, lo que hago es controlar. Y cuando me voy para este lado, lo que hago es sentirme orgulloso de mis logros, ¿vale? Pero no es en función de lo que soy, sino en función de lo que consigo. Entonces, mi autoestima realmente se viene abajo en cuanto no consigo esos logros, en cuanto no consigo estos propósitos. Estoy basando mi propia seguridad y reconocimiento interno, lo que es la autoestima, en algo que no tiene que ver conmigo, en algo que no depende absolutamente de mí, sino depende de lo externo siempre. Por lo tanto, en cuanto no consigo ese externo, le pegas una patada a la balanza y se cae para abajo. No se sostiene por sí mismo porque no la estoy creando yo. Lo están creando mis acciones y lo que consigo a través de ellas. Pero no lo que soy. ¿Vale? Al final, me impondré cómo debe ser mi vida porque en el fondo me siento culpable si no consigo estos propósitos. Como consecuencia, ¿qué ocurre? Que culpabilizaré a la vida por no ser lo que soy y me culparé porque me culpabilizo en primer lugar a mí. Siempre decimos que la clave realmente está en mí. Yo culpo en lo externo, pero en el fondo es porque me culpo a mí mismo en primer lugar. Y me culpo porque considero que ser yo no es suficiente, que ser yo, si soy yo, va a surgir algo malo, que me van a juzgar por ello. ¿Vale? Entonces tenemos que darnos cuenta de lo primero, de que no somos culpables de nada. Que simplemente con ser nosotros mismos, realmente, no necesitaríamos todo esto. Simplemente con caminar por la vida y disfrutar de ello sería suficiente. Y recordar que es seguir teniendo todo lo anterior, solo que no me quedo estancado en ello. Seguiré marcándome objetivos, seguiré marcándome, recordando o teniendo añoranzas, etcétera, etcétera, pero no me quedo anclado en nada de eso. No es no tenerlo, es vivirlo. Si lo vivo, no lo estanco. Lo vivo y fluye. Pero no lo rechazo. Porque no lo censuro. En el momento en que lo censuro, ya hay algo que considero que no está bien. Y si considero que no está bien, ya estoy juzgando mi propio juicio sobre eso. Es decir, es como el pez que se muerde la cola. No está bien tener esto, pero en el fondo lo que no está bien es una parte de mí. O sea, lo que estoy percibiendo realmente es una parte de mí que considero que no es correcta. Entonces démonos cuenta de que lo que estoy censurando realmente es a mí mismo.
Muy bien, pues como final de taller, ¿qué conclusión llegas contigo mismo? Se echa un vídeo y gordo maestra lo acaba esto de una manera increíble. Vale, muy bien. ¿Y tú, Ramari? La Bueno, no conclusión, bueno. ¿te leo lo que puse aquí al margen? No, lo que o sientes no? simplemente. Pues más o menos lo que acaba de decir África, que aquí me remueven muchos conceptos, muchas creencias y muchas ideas y el objetivo con el que yo venía al principio a la charla, el objetivo que yo me he estado poniendo todas estas semanas, todos estos meses desde que os conozco, pues se me cae un poco, se me desmorona cuando vengo un día y me soltáis unas cuantas cosas y yo me digo, pero vamos a ver, entonces, ¿qué hago? No me propongo el conocerme más, el aprender más, el tener una autoestima más... Esto es una invitación a que os permitáis a ser. Claro, para ser a veces tenéis que comprender, pues comprenderos a vosotros mismos vuestra experiencia de vida y aceptarla. Es verdad que para eso a veces es un proceso. Esto solamente es un taller, en verdad expositivo, explicativo mínimo. La realidad es que hay unos engarces desde vuestra inteligencia emocional que hay que desprogramar y desde vuestra mente intelectual, porque hay matices que habéis distorsionado, conceptos, emociones, sensaciones que están distorsionadas, ¿vale? Y ya meto la cuña publicitaria, que tenemos el programa de desprogramación de inteligencia emocional, que es precisamente el punto de partida, sería la introducción a lo que realmente es desprogramar mi creencia y mi condicionamiento, ¿vale? ¿Y tú qué conclusión llegas tú, padre? Pues yo ahora mismo que estoy muy bloqueada por lo mismo, porque son muchos conceptos, son muchas cosas. Entonces, bueno. ¿Y tú, Sandra? Ojo, pues yo voy a hacer la envidia. A mí me ha ayudado un montón. Me alegro enormemente de haber hablado con mi ego y haberle dicho vámonos, él haber dicho venga vámonos, no nos hemos sentido mal. Ha habido cosas donde se ha sentido un poco así dolido, es algo que tengo que hablar, porque he descubierto cosas. Yo me creía que era conformista y no soy conformista. Es que mi madre cuando pequeña me decía que no tenía que pedir, que eso era madre, me ponían a elegir que yo no pidiera la primera, que viniera todo el mundo y que la última fuera yo, y entonces eso me hizo que siempre fuera así, ¿no? Siempre era me da igual, y parecía que era conformista, pero en realidad yo quería a lo menos el palo de nata, o yo quería a lo menos los reyes, el coche de policía, sí, era ¿no? creer que era mejor no existir, entre comillas. Efectivamente. ¿Y tú, Jesús? A mí me ha servido porque por primera vez no he copiado. Y ¡Verdad! ¡Enhorabuena! he resonado mucho con que yo encasillo muchas cosas. Tengo la tendencia a ponerlo todo en un cajón y todos los aspectos que yo había puesto, en cierta manera, es como si todo el entusiasmo se hubiese bajado, de verdad, que yo lo conceptualizo tanto que pongo, yo qué sé, un ejemplo, me gustaría terminar de trabajar, tener 60 años para estar bien. ¿Y por qué tengo que esperar a esa edad para estar bien? Tener una pareja ideal para estar bien, ¿y por qué tengo que esperar? Que la vida me sorprenda cada día y ser porque tengo que esperar. O sea, me he resonado mucho con eso, que lo meto todo nunca, ¿no? Que lo conceptualizo demasiado. Y también con esto último que hemos dicho, que habéis comentado, que tampoco que me permita que aquello ocurra. Que pueda que ocurra, pero que no sea el propósito. O sea, se supone que yo ya me quiero, ya ni se quiere. Lo otro no ha aparecido. Pero tanto si aparece como si no aparece, por lo visto no es lo fundamental, ¿no? Claro. Lo primero que hemos escrito. Al final, los deseos eso no era lo fundamental, ¿no? No. Lo fundamental es que entonces... Claro. Los deseos simplemente es un enfoque externo, exterior, que tú haces de tu carencia o inseguridad interna. Y lo conceptualiza mucho. Y también me ha llamado mucho la atención comentar que siempre me queda con la duda, aquello que yo fuera lo veo como tóxico, como
está en mí. Claro. Y En pues tu las creencia, personas tóxicas en tu también. creencia, Claro. sí, totalmente. Eso no he quedado la duda. Totalmente, ¿no? No Porque tengas hago duda. yo un juicio conmigo mismo. y me El que resulta se ve hacer una a mí. parte tóxica en ti eres tú. Ah, bueno, Claro. pero si lo estoy viendo fuera, ¿no? Claro. Porque te lo censuras en ti, Me lo si no, no censuro. estarías pendiente. Vale, sí. Esto acuérdate es como los coches rojos. Vale. Si sales a la calle y no prestas atención que hay coches rojos no te molestan. Vale. Pero si dices que los coches rojos son malos, cada vez que sales a la calle acabarás hasta cabreado de ver tantos coches rojos. Pero la verdad es que da igual. Sí. ¿Y tú, Cori? Muy bien. Pues yo la verdad que... Ahora sí me acuerdo. Yo se aprendió bastante. A ver, yo soy una persona muy obsesionada, más que obsesionada, que tengo muchos objetivos en la vida. Yo soy una persona que siempre me levanto los lunes y me propongo un objetivo. Siempre tengo objetivos en la vida. Yo estoy en contra del conformismo, pero a veces esto me ha hecho pensar, a veces el conformismo no es que sea malo al fin y al cabo, sino que, sobre todo la parte última que has dicho, los propósitos, conseguir disfrutar más de lo logrado. Yo una vez que lo logro, en vez de disfrutarlo, me propongo el siguiente. Esa es mi vida constantemente. Yo de aquí al viernes quiero hacer esto y una vez que llegue el viernes, en vez de disfrutar el fin de semana, por ejemplo, con lo que he conseguido, directamente ya sé a ver qué reto me pongo para la siguiente. Entonces a lo mejor reducir una marcha en eso y disfrutarlo un poco. Muy bien. Acuérdate que el conformismo es simplemente la limitación que tú te tienes hacia ti mismo. Ser espontáneo no es conformarte, es precisamente liberarte del conformismo. Sí, pero ahí no entraba la espontaneidad. No, era como digamos definición, ¿vale? Y efectivamente, el conformismo al final es simplemente un autoengaño para no actuar, ¿vale? ¿Qué significa el conformismo? Pues simplemente me conformo con estar en mi zona de confort. Me conformo con estar como estoy aunque no me sienta, digamos, bien conmigo mismo. Es cargar la responsabilidad fuera, me conformo porque no puedo aspirar a más porque hay cosas que me impiden, pues, abrir horizontes por lo que sea, pero siempre tengo el foco fuera. El conformismo no surge de algo, o sea, surge de algo interno lógicamente, pero pongo la percepción de la culpa fuera y pienso que no puedo hacer lo que quiero porque hay cosas que me lo impiden externamente, o personas o lo que sea. ¿Vale? Es decir, estar en tu zona de confort cuando realmente quieres salir de ella, ¿no? Puedes querer o no, simplemente te obligas a quedarte en una zona de confort por miedo. Puede ser que después te inventes que no puedes salir de ahí o simplemente lo justifiques y lo defiendas, ¿no? ¿Vale? Y al final la guerra interna la conviertes en tu batalla para defender tu propia incomprensión y tu propio miedo. Muchas veces somos nuestro mejor aliado de nuestro miedo, porque lo defendemos a muerte. Porque me da miedo salir de la zona de confort. Cuando estoy diciendo que la culpa es de los demás, realmente yo no quiero salir de ahí. Me estoy poniendo esa excusa precisamente para seguir donde estoy. Y seguir culpando a los demás, porque eso me hace sentirme poderoso. No, pero a veces tienen la culpa los otros, ¿eh? Pero entiéndeme, en el fondo, la tengan o no, yo soy libre de actuar en consecuencia en el momento. No tengo por qué quedarme Pero es justificando. mucho más fácil, siempre. Claro, es más fácil. Más fácil que la autocrítica. Claro. Siempre es mucho Por más eso hacemos hincapié en la autocrítica. Claro, pues es muy difícil hacerla, ¿eh? No, En esos momentos, ¿eh? no es difícil, solamente tienes que tener predisposición. Ahora, eso está claro, si no tienes predisposición no te vas a analizar. Yo sí la No hago. es juzgarte, es comprenderte. Si lo haces sin juicio, la crítica se diluye y simplemente es una comprensión. Ahora, la crítica es el poder de sentirme con la verdad o con lo justo. Eso no existe. Eso es una invención de la mente, de la creencia y del concepto que cada uno tenga de lo que es la justicia o la verdad. Bueno, recordad, solamente decir que, bueno, como decíamos al principio, este dragón, según la creencia, será bueno o será malo. Lo mismo que vuestro interior. Este dragón lo tenéis dentro de vosotros y simplemente os consideráis un enemigo o os consideráis un aliado. Simplemente permitiros olvidaros de esos deseos y poner en práctica precisamente lo que ya sois, que no es un deseo, es una realidad si la ponéis en práctica. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias y acabamos aquí el taller, ¿vale? Que es un accidente que, bueno, vale.